el hombre que destruyó mi matrimonio, no sabía que yo podía destruir su vida entera. Todo comenzó a inicios de los 2000, en una época en la que la gente todavía confiaba demasiado en la tecnología, en los correos electrónicos, en las excusas predecibles y en las rutinas aparentemente inocentes. Yo también confiaba en mi esposa, en mi matrimonio, en esa burbuja que crees estable solo porque no quieres mirar demasiado abajo, pero incluso antes de saberlo, antes de tener pruebas, mi cuerpo ya pues lo sentía. Había señales pequeñas, preguntas sin respuesta, días en los que regresaba más tarde porque el tráfico estaba horrible, llamadas que contestaba en susurros, caminando al otro lado de la casa, cambios en su humor que no podía explicar, y esa sensación de que alguien que conoces de memoria de pronto estaba actuando como un extraño, pero lo que realmente encendió todas las alarmas no fueron sus actos, fueron mis hijos. En ese entonces tenían 4 y 6 años, y los niños no mienten cuando hablan de rutinas. No están tratando de manipular ni disfrazar, solo cuentan lo que ven. Ellos comenzaron a mencionar, muy casualmente, que pasaban muchos días con los abuelitos. Al principio pensé que exageraban. Los niños siempre exageran. Pero pues la tercera, cuarta y quinta vez que lo dijeron, algo dentro de mí se tensó. Mis suegros vivían a 90 minutos de distancia, en casi 100 kilómetros. Un viaje largo incluso para un adulto. Que mis hijos fueran allí 2 o 3 veces por semana simplemente no tenía sentido. Y mucho menos cuando mi esposa solo trabajaba medio tiempo. Ella siempre decía que estaba muy ocupada y que no había tenido tiempo de cocinar, pero de algún modo sí tenía tiempo para manejar casi 400 kilómetros semanales. Le pregunté, no fui agresivo, no hice acusaciones, pregunté y lo negó rotundamente, rápidamente, demasiado rápido. Pero mi esposa siempre fue una pésima mentirosa. No tenía paciencia para sostener una historia falsa. No tenía la habilidad de recordar qué había dicho antes, y yo la conocía demasiado. Cada microgesto, cada titubeo, cada respiración cortada me hablaba más fuerte que sus palabras. Así que hice lo que cualquier hombre que ya sabe la respuesta hace cuando se niega a admitirlo. Busqué evidencia. Empecé marcando la gasolina, apunté el kilometraje en guardarrecibos, llevé una pequeña bitácora mental. En una semanal, el coche tenía casi 400 kilómetros extra. Kilómetros que no correspondían a su trabajo. Kilómetros que no correspondían, pues, a visitas familiares. Kilómetros que no correspondían a nada que ella hubiera mencionado. Sabía que algo estaba pasando. No quería aceptarlo, pero la verdad ya estaba ahí, creciendo como un tumor. Un día, después de acostar a los niños, me senté en la computadora familiar. Teníamos una PC en el estudio, esa que usábamos ambos para revisar correos y comprar cosas por eBay. Y ahí estaba, como si el destino hubiera decidido dejarme la prueba en bandeja de plata, papelito amarillo, pegado al borde del monitor, con su contraseña de AOL escrita a mano. Era tan obvio, tan infantil, tan torpemente dejado ahí, que una parte de mí pensó que lo había hecho a propósito, como si quisiera que yo lo encontrara, como si quisiera ser descubierta, sin tener el valor de confesarlo. No resistí. Nadie lo haría. Entré a su correo y ahí estaba todo: conversaciones enteras con su mejor amiga, correos largos, detallados, casi orgullosos. Hablaban de cómo mi esposa se estaba acostando con un exnovio de la preparatoria. Compartían chismes crueles sobre la esposa del tipo, burlándose de cómo se había puesto gorda después de tener hijos. Hablaban de moteles baratos, de encuentros rápidos, de planes para volver a verlo, de secretos que yo no debía saber. Imprimí todos los correos, los guardé en un folder negro, y aún así no me sentí listo. Tenía pruebas, sí, pero quería saberlo todo. Llamé a un amigo policía, le pedí un consejo. Me habló de un investigador privado que había dejado el cuerpo un chipuserio discreto, eficiente y medio su número. Lo llamé al día siguiente, la expliqué todo, le llevé los correos, le di fechas, horarios.
Sospechas, Lu contra T. Pagué el retainer con la misma sensación que tendrías al cargar un arma, sabiendo que ya no había vuelta atrás. El investigador trabajó rápido. Una semana después tenía un reporte completo con fechas, horas, fotos, ubicaciones, todo detallado, organizado y contundente. Mi esposa dejaba a los niños con sus padres, iba a comer con el tipo, luego se metían a un motel barato por horas, luego regresaba, recogía a los niños y volvía a casa como si nada. Ver esas fotos fue como recibir una patada en el estómago, en rabia, en decepción, asco, en tristeza, todo mezclado, un torbellino emocional que no me dejaba respirar. Mis padres se engañaron mutuamente cuando yo era niño. Yo vi cómo eso destruyó mi casa, cómo llenó mi infancia de gritos, de llantos, de silencios asfixiantes. Yo juré que nunca repetiría ese ciclo, que mis hijos no crecerían entre ruinas, así que contraté a un abogado. Comenzamos el proceso de divorcio. Pero yo quería algo más, no venganza, justicia. Quería que la otra persona involucrada, el hombre que se estaba acostando con mi esposa, también enfrentara su verdad, que su esposa, que estaba siendo traicionada, igual que yo, también tuviera la oportunidad de decidir con información real. Así que le pedí al investigador que averiguara todo sobre Elan, y vaya que lo hizo. Su nombre era Boban Casado, en 3 hijos. Trabajaba como vicepresidente de ventas en la empresa del papá de su esposa. Un puesto cómodo, seguro, prácticamente garantizado mientras mantuviera a la familia feliz. Bob era un hombre cuya vida entera dependía de 2 cosas: en su matrimonio y la aprobación de su suegro, y estaba arriesgándolo todo por acostarse con mi esposa en moteles baratos. Ahí nació mi plan final. Le pedí al investigador varias copias del informe, varias impecables, legibles, con cada foto impresa en alta calidad. Y luego le pedí algo más, a un favor especial. Le pedí que fuera él quien se reuniera con la esposa de Bob para entregarle las pruebas. No, yo no quería que pareciera una venganza impulsiva. Quería que todo fuera profesional, limpio, incontestable. Ese mismo día, exactamente al mismo tiempo, mi abogado tenía programado entregar los papeles del divorcio en el trabajo de mi esposa. Una notificación simultánea, 2 realidades explotando a la vez. Lo que pasó después fue un efecto dominó gigantesco, irreversible en destructivo. Según los registros públicos, la esposa de Bob vació sus cuentas bancarias y tomó a los niños. Se fue sin mirar atrás. Su familia se enteró de todo. Su suegro, dueño de la empresa donde Bob trabajaba, lo despidió de inmediato. No hubo conversación, no hubo advertencia. Simplemente, mi hija no merece esto. Fue expulsado de la casa también, porque la propiedad estaba a nombre de los padres de ella. Se quedó sin trabajo, sin dinero, sin hogar, sin familia. Su divorcio se volvió una guerra total. Hubo peleas violentas, agresiones físicas, gritos en plena calle. Hubo un día en que Bob apareció en la casa exigiendo ver a los niños, y el hermano de su esposa le rompió la nariz. Hubo patrullas, hubo órdenes de restricción, hubo gestos, y todo eso quedó en registros públicos. Años después traté de buscarlo por internet, a nada, ni un rastro, como si hubiera desaparecido. La última vez que alguien supo de él, se había ido del estado, han arruinado, han quemado socialmente, sin reputación, sin respaldo, sin nombre. Su ex esposa, por otro lado, se quedó trabajando con su padre hasta que él se retiró. Después tomó el puesto, creció, sanó, reconstruyó su vida. Mi divorcio, comparado con el suyo, fue casi pacífico. Mi ex y yo hablamos solo de los niños. Nada más, nunca discutimos detalles, nunca hablamos de lo fair, nunca buscamos respuestas, solo manejamos lo necesario por el bienestar de nuestros hijos. Con el tiempo, cuando los niños crecieron, dejé de hablarle por completo. No la odio. Eso es lo curioso. No siento amor, no siento rencor, solo nada.
ella sigue siendo la madre de mis hijos, y eso es lo único que importa. Bob destruyó mi matrimonio. Mi esposa tomó sus decisiones también, Cian, pero él fue el catalizador, la chispa, el cómplice activo. Yo solo hice una cosa, le devolví la verdad a la persona que él también estaba traicionando. Él eligió arruinar dos familias, yo solo le quité las máscaras y sinceramente no me arrepiento. Mi esposa cree que ya no la amo, pero en realidad tengo miedo de perderla. Últimamente, mi esposa piensa que dejé de amarla, que ya no la deseo, que me estoy alejando porque perdí interés, y no sabe lo mucho que duele escuchar eso cuando la verdad es completamente lo contrario. Todo comenzó hace unas semanas, cuando empezó con un problema médico, nada dramático, según los doctores, nada urgente, pero sí algo lo suficientemente extraño como para que necesite estudios de seguimiento, y esos estudios, todavía faltan semanas, pero para mí, se sienten como años. Desde que nos dieron esa noticia, no he sido el mismo, me he vuelto callado, me he vuelto torpe, distraído, distante, y yo entiendo cómo se ve desde afuera, parezco alguien que perdió interés en su esposa. Parezco alguien que se está desconectando emocionalmente, pero por dentro, estoy temblando. Mi esposa no tiene idea del miedo que cargo ahora, no sabe que cada noche me quedo despierto, dándole vueltas a la misma pregunta que no quiero ni decir en voz alta. ¿Y si algo está realmente mal? ¿Y si la pierdo? Ella piensa que estoy frío porque dejo silencios largos, que ya no me atrae porque me quedo mirando al vacío, que ya no me importa porque mi voz se quiebra cuando intento decir algo, pero la verdad es que estoy más enamorado que nunca. Ella es mi persona, mi hogar, la pieza que sostiene la versión más buena de mí, y la simple posibilidad de que algo malo le pase me está rompiendo por dentro de una manera que no sabía que podía romperme. Me pregunto todo el tiempo si debería confesarle lo que siento. Sí, debería decirle que no es falta de amor, sino exceso, que estoy guardando todo este miedo porque no quiero ponerle más peso del que ya tiene, que no quiero que se preocupe por mí cuando ya está cargando su propia angustia, pero cada vez que ella me mira y me pregunta, ¿estás bien? ¿Pasa algo? Lo único que alcanzo a decir es, estoy cansado, cansado. Qué mentira tan pequeña para un miedo tan grande. Me siento culpable, como si estuviera engañándola, como si cada silencio mío fuera una traición. Y aún así, no me atrevo a decir la verdad. No quiero que ella piense que su enfermedad, o la posibilidad de una enfermedad, me derrumbó. No quiero que sienta que me está lastimando. No quiero que se preocupe más de lo que ya se preocupa. Así que me callo, sonrío, finjo normalidad, mientras por dentro, estoy gritando. Ella cree que mi silencio significa desinterés, pero es todo lo contrario. Me estoy alejando porque el miedo me paraliza, porque si digo en voz alta cuánto la amo, cuánta falta me haría si algo sale mal, voy a romperme, y no puedo romperme frente a ella, no ahora. Intento hacer las cosas del día a día como siempre, pero cada momento que paso a su lado, cada gesto, cada palabra, cada pequeña rutina, se sienten más frágiles, como si estuviera viviendo con la conciencia constante de que algo podría cambiar de un segundo a otro, y eso me está consumiendo. Tal vez algún día tenga la valentía de decirle toda la verdad, tal vez algún día pueda mirarla a los ojos y decirle, no estoy distante porque dejé de amarte, estoy distante porque el miedo de perderte me está matando en silencio, pero por ahora, sigo actuando normal, sigo cargando esto solo, sigo esperando a que esos estudios lleguen y nos den un respiro, y sigo intentando ser fuerte, aunque por dentro sienta que me estoy desmoronando. A veces me sorprendo pensando en detalles que ella ni imagina. Por ejemplo, cuando se queda dormida y yo la veo respirar, como si cada inhalación fuera un recordatorio de que aún está aquí. Me encuentro contando mentalmente sus respiraciones, como si eso pudiera protegerla de algo, o me quedo mirándole las manos, esas mismas manos que conozco desde hace años, y pienso en cómo me sostienen la vida entera sin que ella lo sepa. La otra noche,
mientras ella dormía. Me acerqué a su lado de la cama y me quedé ahí, quieto, escuchando su respiración. No hice nada más, no hablé, no lloré, no intenté despertarla, solo la escuché, porque por primera vez en nuestra relación, tenía miedo de que un día ese sonido pudiera no estar. Y qué absurdo suena eso cuando lo digo así, qué exagerado, qué dramático, pero no sabía que el cuerpo podía sentir miedo de maneras tan físicas. No, sabía que un diagnóstico que no dice nada todavía podía cargar tanto peso. Me doy cuenta de que ella siente mi distancia como rechazo, y me duele como una herida que no puedo tocar ni explicar. ¿Por qué? Como le digo que mi silencio no es falta de amor, sino la forma más torpe de protegerla. ¿Cómo le explico que tengo tanto miedo que si abro la boca para decir una palabra, se me va a quebrar todo? Hoy, cuando estábamos desayunando, ella dejó su taza en la mesa más fuerte de lo normal. No fue un golpe, solo un gesto mínimo, pero lo conocía, conozco ese pequeño movimiento desde hace años. Significa frustración, significa cansancio, significa, ya no sé cómo alcanzarte, y eso me destruyó. Me pidió que hablara, que le dijera qué estaba pasando, y yo me quedé ahí sentado, sintiendo como la garganta se me cerraba. Quería decirle todo, quería decirle que la amo tanto que me asusta, que me aterra que su mundo se tambalee, que cada día siento que estoy sosteniendo un castillo hecho de arena, pero en cambio, solo dije que tenía sueño, y ella asintió. No, me creyó, lo supe por la manera en que bajó la mirada, por la forma en que suspiró, por el silencio que se quedó flotando en el aire durante el resto del día. Yo soy la razón de ese silencio, mi miedo, mira, incapacidad de hablar, mi forma de amar que últimamente parece más una sombra que una presencia. A veces trato de imaginar el momento exacto en el que todo esto cambiará, el día en que lleguen los estudios y podamos respirar tranquilos, el día en que pueda abrazarla sin sentir que mis manos tiemblan de ansiedad, el día en que pueda volver a ser la versión de mí mismo que ella siempre conoció, porque sé que esa versión existe, solo está escondida detrás del miedo, pero también sé que cuando todo esto pase, vamos a estar bien, porque así como yo la veo como mi hogar, sé que yo también soy el de ella, y aunque ahora estemos caminando en esta incertidumbre, aunque estemos atrapados en este espacio gris donde nada se sabe y todo da miedo, no estamos destruidos, solo estamos cansados. Hay momentos en los que pienso en todas las cosas que todavía quiero vivir con ella, los viajes que no hemos hecho, las conversaciones que no hemos tenido, las pequeñas tonterías que siempre nos han hecho reír, su risa. Dios, como extraño escucharla sin que tenga preocupación debajo, y quizá por eso me siento tan paralizado, porque sé exactamente cuánto me dolería perder algo así. No estoy seguro de cuándo encontraré el valor para decirle todo esto, pero sé que algún día lo haré. Será que algún día podré mirarla sin miedo, sin silencios que parezcan paredes, sin la culpa que ahora me come por dentro. Por ahora solo me queda hacer algo que no sé si hago bien, estar. Incluso si mi manera de estar parece distante, incluso si mis palabras no salen completas, incluso si mis manos tiemblan, porque, aunque no pueda decirle todo lo que siento, cada latido mío está conectado al de ella, y ojalá algún día lo entienda, ojalá algún día pueda decirle que mi distancia nunca fue falta de amor, fue miedo, fue amor multiplicado por 1000, fue mi corazón tratando de protegerse de una posibilidad que me aterra, pero mientras ese día llega, seguiré sosteniéndola en silencio, seguiré esperando a que los estudios lleguen, seguiré respirando con ella cada noche, seguiré amándola con este miedo que no sé manejar, porque si algo tengo claro, es que la amo más de lo que mi propio cuerpo puede soportar a veces, y aunque ella piense que me está perdiendo, la verdad es que la estoy amando tan fuerte que me está doliendo. Mi matrimonio se está rompiendo no por una infidelidad, sino por la forma en que entendemos al mundo.
Nunca pensé que una de las decisiones más dolorosas de mi vida nacería de algo tan silencioso, tan invisible, tan difícil de explicar. Cuando uno imagina un matrimonio derrumbándose, inmediatamente piensa en traiciones, en gritos, en un mensaje prohibido en el teléfono, en un secreto escondido detrás de una puerta cerrada. Uno piensa en escándalos, en mentiras, en peleas que se escuchan desde el otro lado de la calle. Pero lo nuestro está cayéndose por algo que no hace ruido, algo que no mancha, algo que no aparece en ninguna película. Nuestro matrimonio se está rompiendo por la forma en la que entendemos el mundo, y aunque suene simple, es una fractura tan profunda que siento que nos ha ido partiendo en pedazos desde hace años, de forma lenta, casi imperceptible, como si fuera una grieta en la pared que al principio parece inofensiva pero que, con el tiempo, recorre toda la casa hasta dejarla inhabitable. Hace meses que cargo con esta aceptación. No llegó de golpe, no fue un despertar repentino ni un pensamiento impulsivo. Ha sido más bien como si una voz dentro de mí fuera quedando más clara, más firme, más inevitable. Una voz que me dice que quizá ya no hay forma de salvarnos. Aunque yo siga queriendo intentarlo, aunque me duele imaginarme lejos de la mujer con la que un día soñé envejecer. Lo más duro de todo esto es que no hay un villano en nuestra historia, no hay un tercero, no hay engaños, no hay secretos oscuros, no hay un evento dramático que pueda señalar y decir, aquí comenzó el desastre. No, lo que hay es una diferencia silenciosa, profunda, esencial, una diferencia que no sabía que era tan grande hasta que nos hizo pequeños. Por años he tratado de explicarle a mi esposa algo que para mí es fundamental, que yo no soy un hombre que vive solo, que nunca he sido alguien que se construyó únicamente con su propio esfuerzo. Yo creo profundamente que somos el resultado de todas las manos que alguna vez nos sostuvieron, de todos los actos de bondad que otros tuvieron con nosotros, incluso cuando no tenían ninguna obligación de hacerlo. Pienso en mis maestros, que apostaron por mí cuando yo mismo dudaba. Pienso en ese jefe que me trató con humanidad cuando yo estaba completamente quebrado. Pienso en los amigos que me recomendaron sin pedirme nada, solo porque creyeron en mí, porque quisieron ayudarme a no perderme en un océano de solicitudes y rechazos. Pienso en la señora del correo que regañó a mi hijo por no usar casco y lo mantuvo a salvo. Pienso en aquel chofer de Uber que manejó horas para devolverme mi cartera el día de un examen crucial para mi carrera. El hombre pudo haberse quedado con el dinero, con los documentos, con todo, pero no lo hizo. Y su acto cambió mi futuro. Mi vida, tal como la veo, es una colección de actos de bondad, un rompecabezas hecho de pequeñas y grandes manos tendidas. Esa es la verdad más profunda que tengo dentro. Esa es mi brújula. Y por eso siempre he creído que uno no puede esperar tener una aldea si no se permite ser parte de ella. Que la vida se sostiene entre muchos, no entre dos. Pero mi esposa no ve el mundo así. Para ella, todo lo que está fuera de nosotros es peligroso, innecesario, molesto. Su definición de lealtad es encerrarse conmigo en una burbuja donde solo existimos ella y yo, donde nadie más tiene espacio. Y aunque al principio esa devoción me pareció tierna, incluso romántica, con los años se convirtió en un cerco que me fue apretando el pecho. Lo que para ella es fidelidad absoluta, para mí es aislamiento. Lo que para ella es protección, para mí es una jaula. Lo que para ella es amor, para mí se ha ido convirtiendo en silencio. Cuando yo hablo de otras personas, ella escucha amenaza. Cuando hablo de ayudar a otros, ella escucha que quiero agradar más allá de casa. Cuando digo que extraño convivir con amigos, ella escucha sospecha. Y cuando digo que necesito contacto humano, escucha infidelidad. Y duele profundamente que algo tan natural para mí se convierta en una discusión interminable para nosotros. He intentado hablar con ella tantas veces, con calma, con honestidad, con paciencia. He tratado de explicarle que necesito comunidad, que necesito sentirme parte de algo más grande que dos paredes y un techo. Pero cada vez que abro mi corazón, ella lo interpreta desde un lugar de miedo. Y yo no sé cómo luchar contra un miedo que no provoqué. Hubo un día hace unos meses que me marcó más de lo que admití en ese momento. Estábamos en la cocina preparando la cena y yo le conté que un compañero del trabajo me había pedido ayuda para corregir su currículum. Un gesto simple, normal, cotidiano. Ella dejó caer la cuchara dentro de la olla y me miró como si hubiera pronunciado un nombre prohibido. Me preguntó por qué tenía que estar involucrándome con más gente, por qué gastaba mi energía en desconocidos. Yo me quedé en silencio unos segundos antes de responderle que ese hombre me recordó a mí mismo hace años, que yo también necesité ayuda en algún momento, que no veo nada malo en ofrecer un poco de lo que alguna vez recibí. Ella me dijo que mi prioridad debía ser nuestra casa, que no tenía por qué andar ayudando al mundo. Y ese día sentí algo triste, profundo. Sentí que nuestro hogar era cada vez más pequeño. Sentí que ella veía cada relación externa como un enemigo, un rival, un riesgo para nosotros. Y yo no sé vivir así. No sé amar desde el miedo. No sé construir desde la sospecha. No sé caminar por la vida evitando a los demás.
La verdad es que crecí rodeado de gente que, con sus propios defectos y dificultades, me enseñó a mirar más allá de mi nariz. Aprendí que las conexiones humanas dan sentido a todo. Aprendí que uno no se salva solo, que nadie atraviesa las tormentas sin un refugio humano. Y aunque yo sé que ella también ha sufrido, que sus heridas vienen de historias en las que sí fue traicionada, siento que está convirtiendo ese dolor en una prisión para los dos, y yo no puedo seguir viviendo en un mundo que se encoge cada vez que conozco a alguien nuevo. Una noche, mientras ella dormía, me senté en la sala sin encender las luces. Me quedé ahí mirando la ventana, sintiendo el silencio atravesarme como un eco. Esa fue la primera vez que admití completamente algo que ya llevaba meses rondando mi mente, que quizá no podremos reconciliar nuestras formas de ver la vida, que quizá, aunque nos queramos, nuestros mundos nunca volverán a encontrarse en el mismo punto. No es por falta de amor, no es por falta de esfuerzo, es porque lo que ella necesita para sentirse segura es exactamente lo que me hace sentir atrapado, y lo que yo necesito para sentirme vivo es justamente lo que a ella le provoca miedo. Es una paradoja cruel. A veces pienso en cómo era ella al inicio, una mujer apasionada, intensa, protectora, alguien que me miraba como si yo fuera el centro de su universo. Y quizá ahí estuvo siempre la señal que no supe leer. Yo nunca quise ser el universo de nadie. Yo quería caminar junto a alguien, no ser todo lo que esa persona tuviera. Ella quería fusionarse. Yo quería compartir. Ella quería un nosotros cerrado. Yo quería un nosotros expandido. Y no sé cómo se negocia algo tan fundamental sin que uno de los dos deje de ser quien es. Últimamente, cada día se siente como una cuenta regresiva silenciosa. No es que quiera divorciarme, no es que busque una salida, es que siento en lo más hondo que estoy llegando a ese punto aunque me rompa por dentro, porque ya no puedo seguir traicionándome solo para mantener una paz que hace tiempo dejó de sentirse como paz, porque por más que lo intento, cada día soy menos yo dentro de esta burbuja. Y lo que más me duele es que ella cree que el enemigo es el mundo, que la gente es peligrosa, interesada, traicionera, que todos esperan algo. Y aunque sé que su miedo es real, también sé que no puedo dejar que ese miedo se convierta en el mapa de mi vida. No puedo renunciar a mis valores, a mi historia, a la versión de mí que más me enorgullece. He tratado de mostrarle la belleza del afuera, la importancia de pertenecer, la riqueza de tener lazos, pero ella solo ve riesgo, solo ve amenaza, solo ve pérdida, y yo no puedo seguir apagando mi parte más luminosa para encajar en su sombra. A veces la observo mientras hace cosas simples: regar las plantas, acomodar los platos, doblar la ropa, y me pregunto en qué momento nuestros caminos comenzaron a separarse sin que ninguno lo notara. No porque haya dejado de quererla, sino porque me doy cuenta de que la vida que quiere para nosotros es una que yo no puedo vivir sin romperme, y me duele profundamente. Me duele pensar que la perderé no por una infidelidad, no por un engaño, no por una guerra, sino porque nuestros mundos están construidos con principios distintos. Me duele imaginarla llorando, preguntándose por qué no fui suficiente. Y me duele saber que ella tampoco hizo nada malo, que simplemente somos dos personas tratando de sobrevivir con heridas diferentes, con visiones diferentes, con formas de protegernos que no encajan entre sí. No sé qué va a pasar, no sé cuándo tendré la fuerza para decir ya no puedo más, pero sí sé que me acerco a ese punto, porque seguir aquí como estamos ahora me requiere una versión de mí mismo que ya no existe, me requiere renunciar a todo lo que creo, me requiere vivir en una burbuja que me asfixia, y nadie puede respirar así toda la vida. Quizá algún día podamos ver esta historia con los ojos del tiempo y entender que no fuimos enemigos, que no fuimos errores, que simplemente fuimos dos personas que se amaron con todo lo que pudieron, pero que no pudieron amar desde el mismo mundo. Y aceptar eso, al aceptarlo de verdad, es la herida más grande que he tenido que mirar de frente, una herida que no sangra, que no grita, que no deja marcas visibles, pero que está ahí, rompiéndome en silencio.